Dios les bendiga, jóvenes. Buenas tardes. El Señor les bendiga grandemente. Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. A todos los jóvenes, los fuertes, gloria al Señor. La palabra del Señor dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios está en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gloria al Señor. Vamos a entrar en disertación de la palabra. El tema que el Señor me ha dado es nuestro Dios. En nuestro Dios no hay casualidades, sino propósitos. Gloria al Señor. El texto del cual vamos a tomar lectura de la palabra de nuestro Dios está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, el verso 3 al verso 6. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén, gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Tomando como referente el tema que el Señor ha puesto en mi corazón: en nuestro Dios no hay casualidades, sino propósitos. Gloria al Señor. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. En nuestro Señor Jesucristo no existen las casualidades, existen los propósitos que Él en su bendita voluntad, en su bendito consejo se traza. Gloria a Dios. Vamos a definir qué quiere decir casualidad y qué quiere decir propósito. El propósito es la intención o el motivo de querer realizar una acción o de no quererla realizar. Gloria al Señor. Es como un objetivo determinado por el cual uno se mueve a realizar. Las casualidades son un conjunto de eventualidades o de circunstancias que suceden, ¿sí? Y si nosotros empezamos a entrar en disertación de la palabra, nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, en el cual no hay casualidades. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tomando como referente la palabra, si vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 1, del verso 15 al verso 18, de nuestro Señor Jesucristo, dice así la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, gloria al Señor, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En esa palabra me gustaría enfocarme: para. Porque nosotros muchas veces pensamos el porqué de las cosas y nos lleva a cuestionar y atribuirle a Dios injusticia. Y en nuestro Dios, Él es justicia nuestra, gloria al Señor. En Él no hay injusticia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad, de todo dominio, de todo principado, de todo reino, gloria al Señor. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, gloria al Señor, dice la palabra. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que dijo: yo soy el alfa y la omega. Gloria a Dios. El que dijo: he aquí yo estoy, el que dijo: he aquí yo estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. El Señor nuestro Dios, el Dios que tiene esta amada iglesia, es un Dios todopoderoso, un Dios que nada lo toma por sorpresa, gloria al Señor. Un Dios que es omnipotente, que es omnipresente y que es omnisciente. Omnipotente, todopoderoso, como dice su bendita palabra, para Él no hay nada imposible. Omnisciente, todo lo sabe, no hay pensamiento que se oculte de nuestro Dios. Y omnipresente, gloria al Señor, porque Él todo lo llena con su gloria, todo lo abarca. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, como dijo el salmista David: ¿a dónde huiré de tu presencia y en dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiera allá arriba al cielo, a las nubes, allá estás tú. Si descendiera a las profundidades del mar, allá me asirá tu diestra, gloria al Señor. Señor nuestro Dios todo lo llena con su gloria. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, si nosotros entendemos que nuestro Dios es la cabeza, el principado, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, gloria al Señor, y Él tiene el control total de todas las cosas, a Él nada lo toma por sorpresa, gloria a Dios. Nosotros debemos empezar a entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, porque el propósito es la intención, ¿sí?
la motivación de querer hacer algo o de no quererlo hacer. Es el objetivo que nosotros pretendemos alcanzar. Ahora, si el propósito, en este caso los propósitos son de Dios, Dios se traza propósitos, Dios se traza objetivos con nosotros que somos su iglesia. Y los tiene bien claros, gloria al Señor. El Señor no se equivoca. Nosotros como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, pero Dios, nuestro Dios, es fiel. Él no se equivoca, gloria al Señor. Si tomamos como referente la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14 al verso 18, dice la palabra del Señor, ahí haciendo referencia a que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos aconseja y nos dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo o qué concuerdo Cristo con Belial? Por lo cual no nos unamos en yugos desiguales, dice la palabra del Señor. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. No hay acuerdo entre un creyente y un incrédulo, gloria al Señor. Entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, gloria al Señor. Como dice la palabra del Señor. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, apartaos del medio de ellos, no toquéis lo inmundo, gloria al Señor. Y yo recibiré a vosotros por hijos, y seré a vosotros por padre, gloria al Señor. Por lo cual dice la palabra que nosotros, teniendo tan grandes promesas de parte de Dios, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu y perfeccionar la santidad en el temor del Señor. El propósito de Dios en sus promesas, gloria al Señor, porque para vosotros es la promesa, dice la Escritura, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos y los que están cerca, y para todos a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y no está haciendo referencia solamente a la promesa del Espíritu Santo, aunque el enfoque de ese pasaje de la Escritura, la determinación como tal es la recepción del Espíritu Santo, pero aquí hay más promesas de parte de Dios, y es que nosotros seamos sus hijos y que Él sea nuestro Padre, que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios lo dice. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro, porque la presencia del Dios eterno, el propósito de Dios es hacer morada en el corazón de nosotros los hombres, morar en medio de nosotros, moverse en medio de nosotros, gloria al Señor, hacer morada, hacer Él la habitación en nosotros que somos su casa, gloria al Señor. Si tomamos y entendemos, si tomamos como referente esa palabra y nos apropiamos de las promesas de Dios, porque la Escritura dice que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta palabra se escribió para nosotros, gloria al Señor. Por eso el enfoque de esta palabra es que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito definido con nosotros. También por medio de Pedro dice la Escritura que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros diligenciaron e inquirieron diligentemente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual, dice la palabra de Dios, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras estos. A ellos se les anunció que no para sí mismos, sino para nosotros. Anunciaban las cosas o administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. A ellos se les dijo que no eran para ellos, que era para nosotros son las promesas, para los que hemos alcanzado o para los que han alcanzado los confines de este siglo, gloria al Señor, conforme a como dice la palabra de Dios. Ahora, si nosotros entendemos que Dios tiene un propósito definido con nosotros y es hacer morada en el corazón del hombre, ser Él nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos, Él mostrar su gloria a través de nosotros. Y si entramos en disertación de la palabra, en ese consejo que el Señor nos habla, porque está hablando de una familia, dice la Escritura que al Señor se le dijo que Lázaro estaba enfermo, se le mandó un mensajero para que le comunicara que el que amaba estaba enfermo, gloria al Señor. Y si tomamos como referente la palabra, dice la Escritura que el Señor recibió la noticia, pero Él declaró unas palabras de las cuales me gustaría hablar en ese momento. Y el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, gloria al Señor, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado. Podemos encontrar 3 paras en ese texto bíblico, gloria a Dios. Me gustaría entrar ahondar un poquito referente a eso para que el Señor nos hable y podamos entender qué es lo que Dios quiere. Esta enfermedad no es para muerte. Lázaro, a quien el Señor amaba, estaba enfermo y al parecer, conforme a la Escritura, era grave la enfermedad. Cuando alguien está enfermo entre nosotros, dice la palabra de Dios que no hay causa de gozo. Exactamente, que la disciplina del tiempo presente no parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ellos han sido ejercitados, gloria a Dios. Ahora, esa situación aquejaba a la familia, por algo enviaron un mensajero al Señor. Conocían al Señor, ya María había tenido un encuentro con el Señor porque ella había enjugado sus pies con perfume y con sus cabellos también los habían enjugado. Y ella tenía y conocía quién era el Señor Jesucristo. Enviaron ese mensaje para que el Señor obrara, pero dice la palabra que el Señor se quedó 2 días más. Eso indica de que como si al Señor no le importara, pareciera, ¿sí? Inclusive en esa situación, en ese medio de esa familia había tristeza, bastante tristeza. Tanto que, según dice la Escritura, el Señor había dicho que esa enfermedad no es para muerte. Pero Lázaro murió, gloria a Dios. Lázaro murió. Pero también en el pasaje que leemos dice que la Escritura sino para que la gloria de Dios, o sea, Dios quería mostrar su gloria. Si nosotros tomamos como referente la palabra de Dios en el libro de Job, yo creería que ningún ser humano podría soportar o pudo haber pasado una situación como la que pasó al patriarca Job. Y podemos ver que el Señor se gozaba de ver la fe y la paciencia de Job, de ver su entrega, su obediencia, su fidelidad. Como él, dice la palabra de Dios, que él presentaba sacrificios por él y por sus hijos, día tras día. Por si quizás, decía la palabra de Dios, ellos habrán pecado en sus corazones, y de esa manera él se presentaba delante de Dios y pedía por él, por sus hijos, para que Dios perdonara sus iniquidades. Ahora podemos ver que el enemigo de nuestras almas, nuestro adversario, Satanás, según la Escritura en el libro de Job, capítulo 1, verso 6 al verso 12, y vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales también vino Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor, me gusta ese pasaje y nos podemos nosotros apropiarnos de él, de este pasaje, porque las promesas de Dios son para nosotros, gloria al Señor, para nuestros hijos, para todos los que están lejos, los que están cerca, para todos los que dispongan de corazón creerle al Señor y recibir de parte de él esa potestad de ser hechos hijos de Dios, que somos engendrados no de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios, no de voluntad de varón, sino voluntad del Altísimo, en el propósito bendito de Dios. Ahora el Señor dice esta palabra, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso de Dios, varón recto, apartado del mal, y que no hay otro como él en la tierra. Gloria al Señor. Y el enemigo, Satanás, el envidioso y enemigo de nuestras almas, dice, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Y estas palabras, mire lo que Dios hace con nosotros. Lo ha rodeado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Bendición has dado a su trabajo, a la obra de sus manos. Por tanto, todo lo que él tiene se ha multiplicado. Eso le respondió Satanás, incitando al Señor contra Job. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que el Señor conocía muy bien a Job y le dijo, ahí está, le entrego todo lo que tienes, haz con ello lo que tú quieras, pero no pongas las manos sobre él. Y me gusta esta palabra porque el Señor se gloría de nosotros. Él se gloría porque nosotros somos hechura suya, gloria al Señor. Y bonito ese pasaje porque nosotros somos la amada del Señor, la niña de sus ojos, la paloma suya, como dice la Escritura, paloma mía, la perfecta mía, la niña de mis ojos. El Señor podría decir en este momento, y yo creería que lo dice porque estas promesas son para nosotros, para su iglesia. Gloria a Dios. El Señor podría decir, no has considerado a mi amada. No hay otra como ella en la tierra, apartada del mal.
que se guarda para mí. El Señor saca pecho con nosotros que somos sus hijos. Gloria a Dios. Y nosotros también nos gloriamos en Dios, porque Él está en nosotros. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora, esa enfermedad que estaba viviendo Job era para la gloria de Dios. Una enfermedad difícil, una calamidad que el Señor le permitió que él viviera. Porque las cosas no pasan por casualidad. Las cosas pasan en el propósito de Dios cuando Él quiere mostrar su gloria. Satanás lo incitó y Job vivió una situación muy precaria. Los que hemos leído la Escritura dice la palabra que después volvió nuevamente Satanás. Cuando los hijos de Dios volvieron y se presentaron y nuevamente el Señor sacó pecho. Y dice la palabra que el Señor volvió y le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que aún retiene su integridad, cuando tú me incitaste para que lo perjudicara sin causa? Y la palabra de Dios es gloriosa porque el Señor no nos deja ser tentados más de lo que lo podamos soportar. Gloria al Señor. Y cuando viene la tentación, da juntamente con la tentación la salida para que nosotros podamos salir adelante. Y Él está siempre cerca de nosotros, solamente llamarlo, clamar por el oportuno socorro. Debemos acercarnos a Dios. Entonces, las situaciones que muchas veces llegan a nuestra vida, la que usted, mi hermano joven, esté viviendo, sea de necesidades, sea emocional, sea sentimental, sea cualquier situación de escasez, porque lo que estamos viviendo ahorita son tiempos difíciles. La palabra de Dios dice que los días son malos, por lo cual debemos aprovechar bien el tiempo, muchachos, mis jóvenes, mis hermanos y mis hermanas. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Gloria a Dios. Busquemos esta paz y sigamos la gloria al Señor, para que vengan sobre nuestra vida tiempos de refrigerio. Sea cual sea la situación que usted esté viviendo, mi hermano, mi hermana, joven, jovencita, no es comparable con la situación que vivió el patriarca Job. Y a pesar de todo, gloria al Señor, porque las situaciones que el Señor permita que usted y yo vivamos no van a exceder lo que nosotros podamos soportar. El Señor permite que nuestra fe sea probada. Gloria a Dios, pero todo es para la gloria de Dios, todo es para su gloria santa. Bendito y alabado sea el Señor. Usted podrá estar viviendo cualquier situación difícil, pero no es para muerte, no es para que... El término muerte llama tristeza, calamidad, dolor, sufrimiento. De hecho, Lázaro después murió y dice la palabra que el Señor lloró cuando vio, se estremeció en espíritu cuando vio a María llorando, cuando vio a los judíos llorando. Se quebrantó el Señor y también lloró. Pero nosotros, los que hemos leído las Escrituras y los que creemos en el Señor, vemos que Lázaro no se quedó en la tumba, gloria a Dios, a pesar de que tenía 4 días después de que el Señor llegó. Porque el Señor se quedó 2 días más. Y cuando el Señor llegó, ya tenía 4 días en el sepulcro. Gloria a Dios. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Un Dios que nada se le sale de control. Un Dios que tiene el control total sobre todas las cosas. Sobre la misma muerte. Gloria a Dios. Porque el Señor le dijo a Marta. Marta en ese momento se le acercó llorando al Señor y le dijo: Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. El Señor le dijo: Lázaro resucitará. Y ella le respondió: sí, Señor, yo sé que él resucitará en el día postrero. Y el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, que has venido al mundo. Gloria a Dios. Pero cuando llegan las dificultades a nuestra vida, nuestra fe titubea. Y el enemigo está ahí enviando los dardos para acechar nuestra fe, para herir nuestra fe, para poner en nuestro corazón incredulidad y duda. Gloria al Señor. Por eso debemos tomar la armadura de Dios, sacar el escudo de la fe, gloria al Señor, con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Porque el Señor nos pide. El Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte. Gloria a Dios. Y esa fe es la confianza plena que nosotros debemos tener en Dios. Convencidos, gloria al Señor, tener la seguridad de que Dios vamos a recibir sus promesas, convencidos así nosotros no lo veamos.
Por eso la palabra de Dios dice: a quien amamos sin haberle visto y en quien confiamos aunque ahora no le veamos, obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. En el Señor hay propósitos. Él tiene un propósito glorioso con nosotros. En Él no hay casualidades. No debemos preguntar el por qué de las cosas, por qué me está pasando esto, ay, y quedarme yo llorando, quejándome. No, mi hermano, debemos entender a la luz de la palabra que Dios tiene propósitos con nosotros y debemos preguntarnos es: ¿para qué el Señor me está permitiendo vivir esta situación? Y siempre va a ser para la gloria de Él, para Él mostrar su gloria. Por eso el pasaje que leímos dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cuando llega esta situación es cuando suceden milagros. Es cuando Dios suple tu necesidad y la mía. Es cuando Dios obra en medio de la dificultad, porque para eso Él quiere mostrar su gloria, para alimentar su fe, porque su fe en el Señor no es vana, mi hermano. Nosotros no hemos creído en un Dios que se quedó en el sepulcro, sino en un Señor que se levantó con poder, que resucitó de entre los muertos. Porque si el Señor no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe, vana fuera nuestra predicación, y fuéramos los más dignos de consideración, de conmiseración, dice la palabra de Dios, o sea, de lástima. Pero nuestro Señor resucitó con poder, venció la muerte le fue imposible sostenerlo, gloria a Dios. Y para terminar, dice la palabra de Dios que para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios se glorifica por medio de usted y por medio de mí. Como dice la palabra del Señor, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. El Señor no colocó a predicar a los ángeles. Aunque si usted y yo no hablamos, dice la palabra de Dios, que las piedras predicarán, las piedras hablarán. Si usted y yo no hablamos del Señor, y Él es todopoderoso, podría hablar las piedras. Así que el Señor lo escogió a usted y me escogió a mí. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mi hermano? Si el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Dios tiene un propósito con usted y conmigo, y es mostrar su gloria a través de usted y a través de mí, porque Él no la puede mostrar a través de los animales. Este ministerio le corresponde a usted y le corresponde a mí, dar a conocer las virtudes, dice la palabra del Señor. Porque usted y yo somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para. Acá hay un objetivo definido, acá hay un propósito definido de parte de Dios, para que anunciemos sus virtudes. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno, mi hermano. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, sino que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo para que seamos primicias de sus criaturas. Y la palabra de Dios dice que la creación gime a una. La tristeza del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque la creación gime a una y a una está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es un vencedor en el nombre de Jesús, mi hermano. Y para terminar ya en el Salmo 32, en el capítulo 8 y 9, dice la palabra del Señor: te enseñaré y te haré entender el camino por el cual debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser atados con cabestro y con freno para que se acerquen a ti, porque si no, no se acercan. No seamos así, mi hermano. El Señor tiene un propósito con usted y conmigo, gloria al Señor. Así que entendamos esta palabra, la situación que usted está viviendo ahorita en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que el Señor nos está permitiendo vivir, es para la gloria de Él. No nos quejemos, no nos quedemos ahí desanimados, ahí tirados durmiendo, mi hermano. La palabra de Dios dice: levántate tú que duermes y despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo, gloria al Señor. El Señor tiene un propósito definido. Y estas situaciones que estamos viviendo, que no son fáciles, todos las estamos viviendo porque hay escasez, hay situaciones de diferente índole, pero no es para muerte, mi hermano, es para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique en su vida y en la mía, para que Dios muestre su gloria y Él la muestra a través de sus hijos, como dice la palabra del Señor, para que el Hijo de Dios sea glorificado.
Usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y Dios se glorifica en medio de su necesidad mostrándole un milagro, mostrándole que Él tiene poder para suplir su necesidad, para obrar en medio de su enfermedad, para hacer el milagro que usted necesita. Y nosotros como hijos de Dios, Él permite, porque Él también se gloría en nosotros. Gloria al Señor. Entendamos esta palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bendiciones.